Un saludo muy especial para todos. La idea de este espacio y de este video es poder conversar un poco respecto a la protección al consumidor financiero de seguros específicamente. En este vamos a hacer un recorrido por diferentes temáticas que hemos identificado como relevantes y que quisiéramos abordar el día de hoy. En primer lugar, entender ese por qué, la protección del consumidor, cómo ha venido evolucionando la regulación en los últimos años, especialmente incluso destacando algunos hitos históricos. También ver cómo se realiza ese ejercicio de defensa de la protección o del consumidor en general, eh, cómo está conformado este sistema de atención al consumidor SAC, algunas de las dimensiones de protección al consumidor que se han materializado eventualmente por distintos instrumentos, como especial, pero no exclusivamente con las cláusulas y prácticas abusivas, a donde vamos a llegar también para abordarlas de manera particular. Y finalmente, este tema de la inclusión financiera, que definitivamente es una de esas formas en que el Estado y las aseguradoras han venido también promoviendo este ejercicio de protección al consumidor. Entonces, empecemos. La primera pregunta es ¿por qué? El porqué de la protección al consumidor financiero. Y al revisar pues de manera muy general muchos de los escritos, de las aproximaciones que los expertos en materia de protección al consumidor, no exclusivamente de seguros, han planteado al respecto de este tema, tiene que ver con estos tres aspectos. Lo primero tiene que ver con el hecho de estar enfrentados a un contrato de adhesión. Si uno revisa, pues, digamos, nuestros referentes doctrinarios, uno se encuentra, por ejemplo, con que Picard y Besson han dicho que el contrato de seguros tiene muchas de esas connotaciones son definitivamente de un contrato de adhesión donde el asegurador propone y el consumidor es el que al final toma la determinación de contratar o no, pero más allá de negociar las condiciones, se encuentra bastante restringido y limitado. El profesor Efrenosa también ha abordado este aspecto, aunque ha dicho que no es siempre, ¿verdad? Existen algunas circunstancias en las que definitivamente puede que la parte fuerte o la parte débil no sea, o la parte fuerte no sea la compañía de seguros, sino que incluso los consumidores lo pueden ser en algunos de esos escenarios en que ellos disponen y establecen todas las reglas de juego que sean de regir esa relación. En segundo lugar, todo este esfuerzo que se realiza por el lado de la interpretación. Siempre en materia de protección al consumidor encontramos una interpretación pro consumidor que protege definitivamente al consumidor financiero y por ello se establecen cuáles esas son esas cláusulas abusivas o cláusulas oscuras, ambiguas o contrarias que se entienden como ineficaces al ser incorporadas dentro de los contratos de seguros y en general de los contratos en donde podría uno abordar este tema. Y finalmente esto del desequilibrio económico, el desequilibrio contractual que se puede presentar y que ese propósito del equilibrio precisamente busca generar estas medidas para la parte débil, para que esa parte débil pueda entrar al contrato y reducir un poco las asimetrías, no solamente de información, sino especialmente de esas condiciones o reglas de juego que van a regir pues, el contrato de ese. En un segundo momento, nos gusta entonces abordar un poco la evolución relacionada con la regulación. Y comenzamos pues refiriéndonos al contrato, digamos al Código de Comercio. El Código de Comercio del año 71, con las variaciones o modificaciones que ha tenido, se ha ocupado definitivamente de regular estos temas. En el artículo 871 se habla mucho de esto de que quien ostente esa posición dominante debe evitar la inclusión de esas cláusulas exorbitantes. Definitivamente allí también en el capítulo relacionado en la parte quinta, el capítulo quinto de esa parte relacionada con el contrato de seguros establece múltiples medidas que están asociadas a la protección del consumidor, como pueden ser ese contenido mínimo de los contratos, la posibilidad de expedir el duplicado o solicitar el duplicado de la póliza por cualquiera, el tomador, asegurado, beneficiario en cualquier momento. Hay unos deberes de información importantísimos que recaen en cabeza de la compañía de seguros, pero que también recaen en cabeza del tomador, esos derechos y esos deberes definitivamente que radican
y que deben ser cumplidos por quienes estén en mejor condición. El tema de las garantías, por ejemplo, establecen una serie de requisitos de naturaleza formal que deben atenderse para efectos de su aplicabilidad. Y esto pues desde ese comienzo del año 71, también decir que en el año 82 se hicieron esas primeras aproximaciones con el Estatuto del Consumidor, en donde ya se venían definiendo todos estos ejercicios de protección, también la Constitución Política, que definitivamente introdujo algunos artículos que tienen mucha relevancia en este aspecto, como los del derecho a la igualdad, ¿verdad? De proteger, pues, de lograr adoptar las medidas tendientes a esa igualdad, de la propia protección al consumidor, de los que están como contratantes en este ejercicio y también de evitar esos abusos propios de la libertad de empresa, para efectos de que no se traduzca pues precisamente en una afectación de los consumidores. En el año 2003 hablar de esta ley 795 de reforma financiera, donde se introdujeron todos los temas del deber de información, la prohibición de cláusulas exorbitantes, toda la creación que se hizo del defensor del cliente, y fueron esos grandes avances, aunque en ese momento habían empresas que ya habían adoptado la figura de manera voluntaria. También hablar de la ley de habeas data del año 2008, esta ley estatutaria, pues finalmente lo que está promoviendo es esos reportes de información bancaria, centrales de información, el cuidado de la reserva bancaria de alguna manera tiene una especial relevancia en este sentido. También hablar en el año 2009, un hito fundamental que tiene que ver con la ley de protección al consumidor y en general esa ley también de reforma financiera que introdujo unos buenos capítulos de protección al consumidor con algunas definiciones, con los criterios que podrían enumerarse de manera genérica para poder constatar que existan o que estén presentes en las relaciones aseguraticias, cláusulas o prácticas abusivas en general, no solo aseguraticias, sino en general financiero de las entidades vigiladas. Ahí está la creación del sistema de atención al consumidor financiero SAC, y definitivamente también encontramos aquí el establecimiento de algunos deberes y algunos derechos que radican no solo en las aseguradoras, sino también en los consumidores, especialmente en esas buenas prácticas pues, del ejercicio. También encontramos pues en el año pues 2010 esta regulación que se estableció con la circular externa 015-2010 de Defensoría del Consumidor, y en el año 2011 ya con la introducción de la circular 38 y 39 de la Superintendencia Financiera, donde se establecen todos esos deberes de información en que radican en cabeza de las compañías de seguro, cómo se debe ser y en general de las entidades vigiladas, y el listado que ya comienza a tener esas buenas aproximaciones con la circular 39, de cláusulas y de prácticas abusivas en su primera versión, muy desarrollando lo contenido en la ley 1328 del año 2009. Desde el lado ya del 2011 también destacar esa nueva ley de protección al consumidor, el Estatuto del Consumidor General, en donde ya se establece ese principio de interpretación pro consumidor, y se dice pues también que esa norma va a ser de aplicación suplementaria o supletiva a lo que esté en textos que se ocupan de manera especial de las materias. La explicación de coberturas, exclusiones y garantías en el artículo 37 de esa ley 1480 cobra especial relevancia en materia de seguros por las condiciones negociales generales y por haber hecho referencia puntual y específica a ella, pues la ley dentro de ese artículo, y también aquí se incorporan algunas definiciones de las cláusulas abusivas. La definición de cláusulas abusivas que se toma aquí, al no estar contemplada, por ejemplo, en la ley 328, esa definición, pues suple ese vacío de una definición legal para esos efectos. En el año 2012, mencionar pues la ley 1581, que definitivamente esa ley de protección de datos personales, ya no exclusivamente para efectos financieros, bancarios, como la ley de habeas data del año 2008, la 1266, pues tiene especial relevancia esa ley, pues que fue previamente analizada por la Corte Constitucional, establece todas las condiciones para el tratamiento de los datos personales, entendiendo tratamiento de manera abierta y general, con todo el momento de la autorización, de la conservación, de la actualización, de los derechos de rectificación e incluso el derecho de supresión de esos datos personales, algo que para que no se afecten pues, las relaciones comerciales pueda requerirse pues, el mantenimiento de algunos de esos datos. También el tema de los derechos y deberes que le recaen a quienes sean bien adopten la figura de responsables del tratamiento de datos, encargados del tratamiento de datos, que son aquellos que actúan por esa
digamos, digamos, transferencia o transmisión que se emite por parte del responsable al encargado con todas las condiciones para lograr que eso sea bien cuidada la información. Entonces, definitivamente esta ley también cobra una especial relevancia en materia de protección al consumidor. En el año 2015 hablar de toda esta circular 50 relacionada pues especialmente con intermediarios, en donde se aborda todos los ejercicios de idoneidad de los intermediarios de seguros y en general de las personas vinculadas que tienen algún ejercicio de comercialización con aseguradoras, con instituciones financieras, con los propios intermediarios, donde definitivamente se establecen también múltiples deberes de información en cabeza de todos estos sujetos. En el año 2016 hablar de toda la actualización que se produjo especialmente en la circular 18 del año 2016 del listado de cláusulas y prácticas abusivas con la inclusión de algunas, incluso varias, de seguros. También hablar en el año 2017 de toda la regulación que la superfinanciera, después de la expedición de algunos decretos modificatorios, pues hizo sobre los temas de las exigencias de documentación y requisitos que garanticen ese derecho a poder endosar las pólizas o poder acceder a esos seguros sin que estén impuestos pues por parte de las entidades bancarias que hacen todos los procesos licitatorios. En el año 2019 hablar de todo este ejercicio de la circular 028 del 2019, donde se reafirma pues esta protección del endoso de pólizas también de deudores. En el año 2020, que recientemente fue expedida esta circular 040 del 2020, en donde vemos que se introduce como práctica abusiva el pago o la remuneración o la contraprestación que se hace a tomadores de seguros que no son entidades vigiladas por la super, por tener seguros, como quien dice, complejos. Por seguros complejos son aquellos que no recogen específicamente esos requerimientos de sencillez, estandarización, universalización, de comercialización masiva en términos generales, y que al ser complejos y tener esa remuneración, reciben pues esa remuneración por el hecho de vincular como asegurados a los propios clientes, consumidores, usuarios de esos tomadores de seguros no vigilados por la superfinanciera. Entonces, esta práctica abusiva que esa circular se expidió exclusivamente para adicionar esa nueva práctica abusiva dentro del listado, lista negra pues de cláusulas y prácticas abusivas que se establece por parte de la super y que está incorporada en la circular básica jurídica, pues también tiene una relevancia aquí. Y decir pues que en el año 2021 hay un proyecto de ley de reforma financiera, al menos del texto radicado que conocemos a la fecha, que radicaron el 17 de marzo el gobierno y algunos congresistas, pues definitivamente vemos que se está refiriendo ya a corregir que todas las exclusiones deban estar en la primera página de la póliza hacia una posición que ha estado más enfocada y liderada por la superfinanciera, de que esas exclusiones estén a partir de la primera página de la póliza, sin perjuicio pues de que sea claro y demás. De todas maneras, esta evolución de la regulación no puede entenderse de forma aislada. ¿Y eso por qué? Porque definitivamente muchas de las medidas regulatorias que se adoptan por parte del Estado van todas encaminadas a esa protección al consumidor financiero. La superintendencia financiera no todo lo que hace pues en ejercicio de supervisión tiene como un gran propósito, entre otros, el tema de la protección al consumidor financiero. Entonces, si uno observa dentro de todo este marco, ve que la constitucionalización del derecho en términos generales, de los derechos fundamentales y demás, dentro de los cuales ya vimos el derecho a la igualdad, el propio derecho de los consumidores a evitar esos abusos y ese tema del artículo 333 de las libertades de competencia no pueden trascender hacia unas violaciones o afectaciones de los derechos de los consumidores. Y esa constitucionalización es protección al consumidor. Las reglas generales de los contratos que se establecen con las condiciones tanto del Estatuto General del Consumidor como del Especial Financiero, pero asimismo en algunos otros aspectos propios de la regulación del contrato de seguro son parte integrante también de todos los esquemas de protección al consumidor. La regulación propiamente dicha del contrato de seguro con el Código de Comercio, las modificaciones que han tenido con la Ley 389 y otras, pues definitivamente cobra una especial relevancia toda esa regulación, pues son esas reglas que están determinadas ex ante y que van a operar naturalmente en este ejercicio y que gracias a ellas los jueces pueden, quien dice, defender los intereses de a quien le asista el derecho, efectivamente gracias a esa regulación del contrato de seguro. También encontramos pues todas las reglas generales de protección al consumidor y las reglas especiales de las que iremos hablando paulatinamente.
todos los propios ejercicios de autorregulación, como ese código de buenas prácticas para la protección al consumidor de seguros que expidió el gremio Fasecolda con el concurso y el concierto de muchas entidades aseguradoras, todo lo que hablamos ya de Avias Data, el propio ejercicio de liberalización de servicios financieros, que refiere pues precisamente a esa posibilidad de el comercio transfronterizo de seguros, en esos seguros MAT, marítimos, aéreos y de transporte internacional de mercaderías, en sus coberturas de responsabilidad civil y de daños. Asimismo, pues todo el tema del consumo de seguros en el exterior, valiéndose pues del desplazamiento físico, cualquier persona podría adquirir en el exterior esos seguros con excepción de las cuatro condiciones. La primera que tiene que ver con los seguros obligatorios, dentro de los cuales no estarían solamente marcados los seguros de obligatoria adquisición y expedición como el SOAT y los seguros de riesgos laborales, sino también esos seguros de adquisición dentro de los cuales se pueden enunciar más de 70 relacionados con temas de transporte, con los seguros ecológicos, con los temas de responsabilidad civil que se pueden haber desarrollado, los seguros de vida de concejales, los seguros de vida y accidentes personales para taxistas, entre otras figuras que se han adoptado también de vigilantes. Bueno, múltiples seguros obligatorios que tampoco podrían ser adquiridos en el exterior por esa connotación que según el artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero deben ser necesariamente creados por ley, pero que definitivamente han sido muchas las leyes que se han ocupado de ellos. Entonces, ese seguro es obligatorio como una primera, digamos, excepción de lo que no se puede adquirir en el extranjero con el consumo de seguros en el exterior. Una segunda que tiene que ver con la posibilidad de adquirir seguros relacionados con la seguridad social. Muy importante esa frase de relacionados, porque pues ahí podría cobijarse múltiples seguros, como los seguros previsionales, de invalidez y sobrevivencia, que son estos seguros que contratan las administradoras de fondos de pensiones para la cobertura de los riesgos de muerte e invalidez de sus afiliados. También podría uno encontrar dentro de eso relacionado con la seguridad social los temas de las rentas vitalicias, que son estos seguros que tienen un comportamiento uniforme durante todo el tiempo y que van enfocados al pago de una renta mensual o a periódica a los beneficiarios de esas rentas, ¿verdad? Bien sea los que tienen, por ejemplo, una pensión de invalidez o los que tienen la propia pensión de vejez cuando lleguen a su edad o los que tienen esa propia pensión de sobrevivencia, dependiendo pues, de las circunstancias. Entonces, los seguros relacionados con la seguridad social sería el segundo. El tercero son los seguros que requieren de una afiliación previa a la seguridad social para efectos de poder ser adquiridos, como sería el caso de los seguros de salud que requieren de esa afiliación y cotización constante a el régimen contributivo de salud en Colombia, a la GPS. Y en cuarto lugar, los seguros en donde el Estado aparece como tomador asegurado beneficiario, donde definitivamente hay una posibilidad de que vía reglamento el gobierno lo abra, pero que podría estar enmarcado en seguros donde se cubran pues los propios riesgos del Estado, pero donde también se puedan ver, por ejemplo, los riesgos de cumplimiento, de los seguros de cumplimiento, en donde, digamos, los afianzados contratan para el Estado como asegurado, esos también estarían restringidos a adquirirse en el extranjero. De incumplirse, pues, esta compra, este consumo de seguros en el exterior, pues se verían expuestos, pues, incluso al ejercicio ilegal de la actividad aseguradora, el ofrecimiento de estos seguros, pues, por, digamos, como intermediarios de maletín, como le dicen, que no están autorizados, pues, para ofrecer en Colombia, sino los seguros MAT con las autorizaciones o los seguros agrícolas con las autorizaciones propias del comercio transfronterizo de seguros, pues podrían verse inmersos también en investigaciones de naturaleza penal o incluso pues investigaciones de parte de la superfinanciera para interponer pues sanciones a esas personas o al menos acciones para prevenir su continuidad. Bueno, también los temas tributarios que pueden tener esos efectos. En tercer lugar, en todo este ejercicio de liberalización, hablar definitivamente de la presencia comercial con la autorización de una tercera modalidad para que las compañías de seguros se puedan instalar en Colombia vía sucursales. Deben cumplirse todos los requisitos de aportes de capital y demás, y ahí las diferencias con las responsabilidades y los temas formales de las juntas directivas pues van a tener esa relevancia pues aquí en el lado de la presencia comercial. En cuarto lugar, pues vemos todo el tema del movimiento de personas de negocio, donde definitivamente se estaría autorizando a ofrecerse en Colombia seguros de compañías de seguros del extranjero exclusivamente para aquellos seguros MAT o seguros agrícolas que estén previa y debidamente registrados
en los registros de aseguradoras intermediarios marítimos aéreos de transporte RAIMAT, o también el registro de aseguradoras intermediarios de seguros agrícolas del exterior, RAISAC, que serían esos cuatro modalidades que nos habilitó en la liberación de servicios financieros la ley 1328. Toda la conformación o la regulación que con la ley 1870 se ha dado a los conglomerados financieros y que tiene una especial, una suprema relevancia en la administración de los riesgos, de todo el tema de la diversificación de las inversiones, y esas valoraciones y esas gestiones que como ya grupo o conglomerado se deben dar, pero también todas las oportunidades que surgen alrededor de ser un conglomerado y precisamente poder lograr también eficiencias para lograr esa protección del consumidor desde las diferentes frentes. El tema de libre competencia definitivamente muy incorporado a la industria aseguradora, especialmente desde el año 90 con la ley 45, pues también tiene una relevancia importante. Pues definitivamente este tema de la libre competencia cada vez se promueve eh, gracias a esa libertad de pólizas y tarifas, la libertad de comisiones, hacia toda esa apertura que se da en el mercado, pero esa libre competencia también tiene unas responsabilidades importantes en cabeza de las aseguradoras, de cobrar lo que deben cobrar, de no obrar pues de mala fe con, digamos, en esos lados con las competencias, de no, también por todo el tema eventualmente de la selección de riesgos en los seguros de riesgos laborales que está prohibido, en el SOA también que está prohibido, donde existe la obligatoriedad de expedición, pues todos esos asuntos pueden tener alguna relevancia también en la protección al consumidor desde el frente de libre competencia. Y finalmente los temas de regulación prudencial, en donde todo el tema de solvencia para los riesgos imprevistos va a cobrar especial relevancia, ¿verdad? Y también pues todos los temas de las reservas técnicas que se exigen, tanto de primas como de siniestros a las compañías de seguros, para lograr efectivamente verificar que estén todas las condiciones dadas para que se puedan honrar los compromisos por parte de esta. Definitivamente, uno podría enmarcar que todo de adentro hacia afuera es que la regulación prudencial que nos gusta señalar de primero, pues está permitiendo la honra de los compromisos, tener el dinero disponible para lograr cumplir con esas obligaciones, gracias a las previas valoraciones, a las adecuadas estimaciones razonables de eso que eventualmente tendría que pagarse, los temas propios del contrato de seguro que van muy encaminados a equilibrar esa relación, lograr reducir esas asimetrías, eventualmente cargando muchas cosas del lado de las aseguradoras, pero también imponiendo algunos deberes, como el de la declaración del estado del riesgo en cabeza pues, de los clientes, pero así como esa muchas, de unas y otras, bien sea obligaciones, bien sea cargas, y toda la regulación de protección al consumidor que, digámoslo, incorpora, entre otros, todos esos asuntos de regulación prudencial del contrato de seguro y que ha estado muy enfocado en proscribir o prohibir y evitar los abusos de esas posiciones que están ahí. En tercer lugar, hablemos del cómo. Cuando nos referimos al cómo se despliegan las acciones de protección del consumidor, nos gustaría abordarlas desde tres puntos de vista, ¿verdad? El antes, el durante y el después de la celebración del contrato de seguro. Comencemos por el antes. Cuando hablamos del antes, pues definitivamente vemos un gran frente de trabajo que sería el de informar y negociar. El tema de educación financiera es fundamental, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro de las compañías de seguros, los intermediarios, las instituciones y demás, porque esas capacitaciones van a ser fundamentales para lograr ese objetivo que el SAC se ha trazado de lograr generar una cultura organizacional alrededor de la protección al consumidor, una cultura resolutiva, una cultura que se encargue pues de efectivamente atender a los consumidores financieros y resolver esas inquietudes, pero también todo el tema de educación financiera, económica y financiera en general, que incluso el gobierno lo ha declarado como parte de esa política del COMPES que recientemente fue expedido, el COMPES 4005, que definitivamente hay que enfocar muchísimos esfuerzos, quizá pensarlo distinto, ¿verdad? Porque puede que los efectos no se hayan logrado especialmente en cierto tipo de poblaciones, como las ruralidades y demás, pero que definitivamente están las reglas de juego definidas y también las obligaciones a cargo de las compañías de seguro que muchos las desarrollan casi a través de los gremios sin que sea eso exclusivo el cambio. El tema de la disponibilidad de condicionados en las páginas web va a ser fundamental. Esos resúmenes, esos documentos, esa facilidad para acceder a todos esos documentos es importantísimo porque le permitiría al consumidor juicioso, diligente,
poder acceder y hacer sus comparativos con otras compañías, poder conocer de antemano cuáles serían esas condiciones que le aplicarían de manera simple, ojalá con los resúmenes y las explicaciones que las compañías cuelgan dentro de sus páginas web, pero también a través de toda la información que en los condicionados se registra y que está disponible para consulta o debe estar disponible en las páginas web de las entidades. Todo este ejercicio de la declaración del estado del riesgo, que ha tenido una evolución importantísima en nuestro país, y que, bueno, desde que se expide pues todo el título quinto del contrato de seguro, pues se ha dejado bastante tranquilo, en el sentido de uno que recae en cabeza pues del tomador o de quien esté en mejor posición para poder cumplir con esa obligación, pero también todo el tema de la evolución que se ha tenido en los debates de si se debe o no tener esa relación de causalidad entre la mentira que se puede producir en la declaración del estado del riesgo y el momento de verdad o el momento en que se produce el riesgo asegurado para efectos de poder determinar si resultan aplicables o no las condiciones de la reticencia, las medidas relativas y demás, precisamente porque si esa mentira tiene o no relación de nexo causal pues con esa situación que se ha producido. Entonces, pues esa evolución también va de la mano con unas medidas que de manera especial desde la protección del consumidor se ha tenido, en el sentido de que se puede considerar como una práctica abusiva que cualquier funcionario, ¿verdad?, aseguradora, institución financiera o intermediario, le impida pues al consumidor diligenciar su declaración del riesgo o hacer las preguntas pertinentes, porque al final esa es uno de esos documentos o esos momentos de verdad en donde es fundamental la información que se puede entregar por parte del consumidor para lograr ese equilibrio también, ¿verdad?, de las partes por las asimetrías de información que en este caso radican más a favor del consumidor, quien es el que conoce verdaderamente el estado de su riesgo. Por ejemplo, no solamente desde el lado de los seguros pues, de personas, sino también incluso los seguros de daños, donde estas declaraciones o solicitudes de seguro cobran especial relevancia. Y este tema de la explicación del alcance de coberturas y exclusiones de manera previa es fundamental. No basta con publicar la información, no basta por publicar los resúmenes, también hay que dar algún tipo de explicación para que se entienda, ¿verdad?, cuál es ese alcance de las coberturas, exclusiones y garantías. Las garantías entendidas, pues, para efectos de seguro como esa promesa incondicional de hacer o no hacer, ¿verdad?, que hace parte, pues, integral del contrato y que deben cumplirse una serie de requisitos formales, de ponerlos de manera destacada en la carátula de la póliza, y también, pues, obviamente, este ejercicio de explicación que nos trae, pues, la ley 1480 de su artículo 37. Aquí hay una reflexión que en algún momento traía a colación el profesor Abel Veiga, de la doctrina alemana, especialmente de Mayer, en donde definitivamente se dice que si bien es muy bueno informar, no hay nada más peligroso que el exceso, pero también el defecto de información. Entonces, ese equilibrio tiene que reinar definitivamente en este ejercicio. Destacar definitivamente este artículo 37 de la ley 1480, que se habla pues de que en los contratos de seguro se debe hacer entrega anticipada del clausulado explicándole el contenido de la cobertura de las exclusiones y de las garantías, so pena de entenderse como ineficaces o no escritas esas condiciones generales de los contratos de adhesión. Entonces vean lo importante que es este tema de la información en ese antes de la celebración del contrato de seguro. Pasando al segundo momento, el durante, ya cuando se celebra el contrato de seguro, pudiera uno evidenciar pues múltiples asuntos, ¿verdad? Aquí podría uno encontrar ya las reglas que se establecen como derechos para el tomador asegurado de poder preguntar y conocer, informarse de los precios, lograr tener claridad, interponer las peticiones, quejas y reclamos, poder escoger la aseguradora de su elección, eh, poder recibir la póliza, incluso pedir un duplicado, poder hacer la reclamación, poder revocar el seguro, poder lograr tener esa educación, ¿verdad? Y todos esos derechos que están en cabeza del consumidor, el tomador o asegurado, pues los vemos acá también algunos deberes, ¿verdad? Como todo el ejercicio propiamente dicho de la acreditación de la ocurrencia y cuantía, de informarse adecuadamente, que son estas acciones que se estarían esperando que él despliegue, ¿verdad? Declarar el estado del riesgo, mantener el estado del riesgo, evitar la expansión y propagación del siniestro, dar aviso de la ocurrencia del siniestro, cumplir con las garantías, pagar la prima, declarar seguros coexistentes. Todos ellos partes propiamente dichos de la regulación del contrato de seguro, pero que definitivamente también se convierten como parte esencial en todo este marco de protección al consumidor. Pero también vemos desde el marco propiamente dicho
de todo este ejercicio de protección, cómo está del lado de los derechos, esa autonomía de la libertad privada tiene una especial relevancia, esa autonomía como uno pudiera evidenciar, dependiendo de los seguros, es mayor o menor en cabeza de las compañías, entre menos regulado o más privado sea ese contrato de seguro, pues definitivamente puede tener mayor autonomía digamos, la aseguradora. Sin embargo, pues esa autonomía tiene unos límites que deben respetarse. eh, y esos límites van, por ejemplo, con el deber de explicación de las causales objetivas por las cuales, por ejemplo, no se expide una póliza de seguro. Eso es parte, pues, del ejercicio. Como se podría ver, el tema de la autonomía de la libertad privada está más restringido en seguros, por ejemplo, de la seguridad social, como los temas de administradoras de riesgos laborales, de seguros de riesgos laborales, el tema del SOAT, pues propiamente dicho que tienen como las condiciones definidas, las tarifas definidas y variables que son fundamentales también muy definidas. Hay definitivamente regulaciones que privilegian la contratación en masa, incluso una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-232 del 97, reconoce precisamente esa naturaleza del contrato de seguro como un contrato que requiere esa contratación en masa para generar y proveer esa mutualidad que se puedan, entre más ampliar, poderle validar esa ley de los grandes números. Ahí, como veíamos, en seguridad social puede haber una mayor restricción a la selección de riesgo, puede que ni siquiera se pueda ejercer. Hay otros asuntos en donde la selección de riesgo también está delimitado, como incluso algunos antecedentes de tutela pues, de la Corte, en el caso de los niños discapacitados que los obligaron a expedir las pólizas de accidentes personales para los colegios, el tema del VIH, donde también obligaban la expedición de pólizas a una persona con VIH asintomático para no violar el derecho a la vivienda, entre otro tipo de asuntos, ¿verdad? Y otras situaciones que limitan las indemnizaciones, que definitivamente son parte, pues, propiamente dicho de los derechos. La aseguradora no está para cubrirlo todo, eso hay que decirlo de manera clara, pero lo que sí expidió tiene que cubrirlo, eso es parte, pues, de esta dinámica. También del asegurador veríamos los deberes, ¿verdad? Responder en tiempo, so pena pues de tener que pagar intereses, demora y mérito ejecutivo, la interpretación a favor del consumidor, que definitivamente es fundamental, lo que se ha denominado la carga de comprobación, especialmente relacionada con la declaración del estado de riesgo, le asiste a la aseguradora esa carga de comprobación de verificar o al menos de pedir unos exámenes médicos recientes o por lo menos solicitar practicarle esos exámenes médicos sin que sea una obligación propiamente dicha, pero pues realmente tiene esa carga de comprobación, de auscultar un poco más ese riesgo para efectos de poderlo conocer. Incluso la experiencia pues de los ingleses con la reforma que se introdujo al contrato de seguro puede tener este tema de la obligación fidedigna, pero también esa obligación de la aseguradora de hacer esa validación, verificación, de ir más allá con toda la información que pueda estar a la mano. Lo otro es el tema de la inaplicación de las consecuencias de la reticencia y de la reticencia, ¿verdad? Y los cuestionamientos o exigencias de la exclusión de las preexistencias que paulatinamente han invadido, ¿verdad? La autonomía y la libertad de las compañías de seguros y las han convertido en esos deberes. Cuando, por ejemplo, ya hablábamos pues del tema de la relación de causalidad que se ha venido promoviendo por algunas sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional, algunas exigencias también de la Corte Constitucional en los seguros de salud, que no basta con el establecimiento de las exclusiones de ciertos padecimientos o enfermedades previos de manera general, sino que se requiere la especificidad de esos padecimientos o esas situaciones que se están excluyendo como preexistencias de los seguros de salud para no tener la cobertura. Y bueno, ¿no? Y esos temas de la relevancia de las preguntas. Eso puede ser uno de los grandes deberes de las compañías de seguros. Preguntan, tienen que preguntar lo que para ellas es relevante y eso pues definitivamente puede estar acá. Pues definitivamente después, hablando de este tercer momento, en el después, uno de los grandes, ¿verdad?, asuntos está en responder. Y para responder, ya podríamos ver en muchas de esas definiciones de las cláusulas y prácticas abusivas en los listados que se han establecido por la superintendencia, pues que no se puede invadir o establecer o solicitar documentos por simple decisión de la compañía de seguros meramente potestativo o incluso tampoco limitar cuáles son esos medios de prueba para acreditar esta ocurrencia y la cuantía. En tal sentido, pues lo importante es que la información de que si está cubierto o no esté cubierto sea muy, muy, muy clara para
el consumidor, ¿verdad? Gracias a esta información cierta, exacta, veraz, entendible, completa y oportuna, que definitivamente pueda conducir hacia ello, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, las reglas propias de seguro, como las del principio indemnizatorio, son fundamentales tenerlas claras. Si el carro, pues, se sale del concesionario y se accidenta, pues vale inmediatamente un 10% menos, apenas sale del concesionario. Entonces es muy importante poder tener claridad de cuáles son las condiciones bajo las cuales, por ejemplo, se puede haber contratado ese seguro, si es el valor de la carátula, si es un valor admitido, vamos a decirlo así, o si efectivamente es aplicación completa del principio indemnizatorio y por ende se podría como ir hacia las guías de valores de Fasecolda y todas estas guías que le permiten a uno objetivamente establecer los valores de las indemnizaciones de esos vehículos, por ejemplo, en ese momento del siniestro. Todo el tema del infraseguro y la regla proporcional, que son unos temas que para el consumidor pueden no ser tan naturales, pueden ser complejos, hay que tenerlos presentes, hay que poderlo explicar, usted tiene que asegurar sus riesgos por el valor que corresponde, no por debajo, no por encima, porque si no, pues en el caso del infraseguro, pues le aplicará, por ejemplo, esta regla proporcional, y en el caso pues del supraseguro, también las condiciones propiamente de esos ajustes, incluso eventualmente con sanciones, pues en caso de ser de mala fe, toda esa contratación de otros seguros sin haberlos declarado una vez se produce. El tema de la subrogación, por ejemplo, que también hay que dejarlo claro, ¿verdad? No es solamente el seguro de cumplimiento que yo le respondo y lo respaldo cuando usted incumple, sino que tendrá la compañía de seguros esa legitimación legal para ir en contra del responsable de ese incumplimiento, para que asuma pues las consecuencias propiamente dichas de esa subrogación. Lo mismo, pues esas claridades de la mora en el pago de la prima, que han generado tantas diferencias, digamos pues, en litigios y en pleitos y en temas de consumidores, en donde definitivamente las aseguradoras con el simple hecho del establecimiento de esa mora automática o la terminación por mora en el pago de la prima, pues podrían exonerarse las obligaciones siempre y cuando pues sus actos sean coherentes, es decir, no recibir primas después, como ese tipo de cosas, y lo mismo este tema del incumplimiento de la declaración o de los riesgos, pues definitivamente que van a cobrar una importancia acá. Si uno sigue hablando pues de todos esos esquemas, pues vale la pena destacar algunos aspectos importantes para efectos de la protección del consumidor. En primer lugar, hablar del consumidor financiero, ¿verdad? La definición de consumidor financiero es la de todo cliente usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas. Cada uno de esos conceptos tiene una diferencia, ¿verdad? El cliente que ya tiene un contrato celebrado por digamos, con la entidad vigilada, el usuario es esa persona que pasa por la oficina o por la página web y puede eventualmente ver si puede celebrar ese contrato, pero ya está metido pues en esa página. Y el cliente potencial es el que eventualmente podría llegar a ser cliente, no necesariamente está aproximándose, pero podría ser cliente al recibir una información de la aseguradora. Todas estas definiciones llevan a un aspecto fundamental y es que no hay una distinción de consumidores financieros en Colombia, como sí la puede haber en otros países como Francia, en donde los que sí saben de seguros o las empresas que tienen una alta capacidad de negociación podrían tener un tratamiento o tienen un tratamiento distinto frente a una persona del común que no necesariamente tiene esos conocimientos. Entonces aquí en Colombia no aplica esa distinción, sino que definitivamente todos, los grandes, los pequeños, los que tienen mucha o poca capacidad negocial, pues son considerados consumidores financieros para los efectos de la protección del consumidor. En segundo lugar, hablar de este destinatario final, ¿verdad? Ese destinatario final ha estado hablando, pues, o sea, ha venido definiendo como ese que adquiere, disfruta o utiliza un producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de esa necesidad propia, privada, familiar, doméstica, empresarial, que no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Entonces, ese destinatario final va a ser como muy importante frente a este ejercicio del consumidor financiero, porque es verdaderamente hacia él, hacia el que se despliega todo el aparato pues, de protección al consumidor. Si uno habla pues de las tendencias, de lo que ha visto para también el supervisor y hacia donde él ha venido enfocando este ejercicio, podríamos partir de destacar esta presentación que la Superintendencia Financiera hizo hace un tiempo sobre la definición de un nuevo consumidor. Pues los cambios demográficos plantean aquí los comportamientos de la población han variado pues con los tiempos, han generado pues todas esas nuevas aproximaciones de diseño y de comercialización de productos financieros,
entre ellos los seguros. Cada día hay más rebeldes, ¿verdad? Fintechs, insurtechs en el mundo, todas estas empresas que tienen aplicación intensiva de la tecnología en estos negocios y que definitivamente resuelven unas fricciones que están presentes en las relaciones tradicionales de la industria financiera, ¿verdad? Las dificultades, el lenguaje complejo, la demora en las atenciones y todo eso lo resuelven a través de esas eficiencias absolutas operativas. Entonces, miren esa posición más activa del consumidor, cómo se ha destacado aquí. Yo todo lo quiero ya mismo. Hay una tendencia del consumidor, esa inmediatez, la libre movilidad, viajo por todo lado, estoy en todo lado, pues incluso conectado gracias a esta hiperconectividad que vivimos. Todo el tiempo tengo la posibilidad a un clic de poder acceder a toda la información que necesito, bien sea válida, bien sea no tan buena, pero ahí tengo la posibilidad de consultar. Entonces miren pues que los consumidores cada vez son más exigentes, de todas maneras las reclamaciones se van tornando más complejas, esas discusiones son más, esos choques son mucho más soportados en esas discusiones de fondo y se busca precisamente toda esa eficiencia en el relacionamiento, ya no quieren ir a las oficinas, todo lo quieren para allá, ojalá por WhatsApp, que sea entre más fácil mejor, y todo este tema de las economías disruptivas pues van atendiendo todas esas tendencias, todas esas fricciones, con excelencia operacional, con resolver esos dolores desde la experiencia del cliente. Entonces, todo el tema de fintech va a tener esa relevancia, las insurtech también, todos los seguros entre pares que han tenido una buena dinámica en el mundo también tienen una importante pues incidencia acá. Toda la evolución que se ha venido teniendo en Colombia del crowdfunding, que es todos estos, digamos, congregaciones que se hacen entre personas para aportar eventualmente a una empresa eh, para ser inversionistas o incluso pues a un motivo social que lo pueda reunir. Esto ha venido evolucionando pues en nuestro país. Pero definitivamente el consumidor no está ya enfocado y el consumidor tiene una tendencia de inmediatez, de un poco de flojera. Decía pues un profesor panameño, un profesor pues europeo en un congreso en Panamá más bien, al que estuvo participando algún colega, de los 7 pecados capitales del consumidor, ¿verdad? Esa gula, esa envidia, pues definitivamente todos esos 7 pecados siguen estando presentes en el consumidor a pesar de todo, a pesar de que tienen la posibilidad de acceder a la mano, que tiene a la mano mucha más información, pero ese es uno de los retos que tiene que enfrentarse pues por parte de las empresas en general. Si uno mira pues en este punto de las dimensiones de la protección del consumidor, uno pudiera hablar de diferentes aspectos, la libre elección, el tema de transparencia, el tema de educación financiera nuevamente, todos los focos que se han hecho hacia la atención de quejas, todo el ejercicio de la acción judicial propiamente dicho, y valdría la pena aquí hacer y resaltar algunas de esas dimensiones de los enfoques que se han tenido por parte pues de la ley, de la legislación, de la regulación y de la superfinanciera en general, de esas razones objetivas por las que se abstiene de ofrecer un seguro. Se tiene que garantizar esa libre elección en todo momento y también se tiene que explicar las razones o esas causas objetivas que llevaron a la decisión de no celebrar ese contrato de seguro. Entonces eso va a ser importante acá, respetando pues también la libre elección, esa prohibición generalizada de ventas atadas. No se puede estar obligando a que yo le doy este producto si usted me compra el otro. Eso definitivamente hace parte de todo este ejercicio. En el caso del endoso de pólizas, una cláusula o práctica también abusiva de exigir, pues digamos, que se contraten los seguros con el seguro pues que contrata la entidad, donde definitivamente se ha reafirmado pues esa libertad de elección, incluso de endosar las pólizas o presentar una póliza expedida por otra compañía, pero que guarde todas o cumpla todas las condiciones que esa entidad financiera requirió a las entidades que participaron en su proceso liquidatorio para efectos de poderlas entregar y que sean parte de ese respaldo. En esa libre elección también está la posibilidad de terminar los contratos. Yo puedo terminar el contrato cuando quiera, no me pueden impedir hacerlo, ni me pueden estar poniendo unas trabas mayores a las que me definieron cuando el momento de la entrada para la salida. Ahí todo el tema de los mecanismos de solución de conflictos, ahí está el establecimiento de no me pueden obligar a un solo mecanismo alternativo de solución de conflicto, un arbitraje, un tipo de estas cosas, sino que definitivamente puede haber múltiples, ¿verdad?
de esos mecanismos y que haya libertad pues para usarlo, pero no le pueden imponer pues al consumidor ese tipo de asuntos, ¿verdad? Ya lo hablamos en la transparencia de información, todo ese artículo 37 de la ley 1480 que reafirmo es muy importante, el deber de explicación del alcance de las coberturas, exclusiones y garantías o pena de eficacia. Este tema de, de considerar pues abusivo también la circular básica jurídica, el indagar por requisitos de asegurabilidad solo cuando ocurre el siniestro y no cuando se celebra. Eso es fundamental y eso es una práctica tristemente que se da mucho precisamente por esa contratación masiva, pero que definitivamente son reglas claras de que es necesario que eso se produzca antes de la celebración del contrato para poder, quien dice, como acudir a esas sanciones o causales de inoperancia del contrato, más allá del momento del siniestro, realmente en el momento de celebración del contrato lo que se procura ese conocimiento. Entonces, esto se considera también pues abusivo para los ejercicios de la compañía de seguros. En el lado de la transparencia de información, esto ha evolucionado muchísimo, además de las exigencias de que las compañías de seguros publiquen en sus páginas web los condicionados de las pólizas, ¿verdad? Pero también los condicionados y los resúmenes que tienen con las explicaciones, pues vemos que ya se han venido desarrollando en el mercado los comparadores de seguros, estas herramientas que en algunos seguros, incluso la superfinanciera, los establece como obligatorios, por ejemplo, el seguro de automóviles, pues son muy importantes porque son la verdadera materialización de la protección al consumidor al poder hacer esos comparativos con variables objetivas, con tarifas, con las calificaciones eventuales de las entidades son también parte pues, de todo este ejercicio de protección. En la misma transparencia, vemos todo este ejercicio del sistema único de consulta de intermediarios de seguros o SUSIS, en donde pues se va a poder consultar si ese intermediario que lo está asesorando es verdadera, tiene una verdadera idoneidad o está autorizado por esa compañía de seguros. También todo este tema que ya hablábamos de la publicidad de pólizas y condicionados. En Colombia existe el deber de depositar, ya después de obtener la autorización de los ramos, las nuevas pólizas, los nuevos productos que se van a comercializar por las compañías. Esos productos quedan sujetos a una revisión posterior por parte de la superfinanciera, quien podría levantar la mano en cualquier momento. Pero pues esa publicidad de pólizas, además de exigírsela en la página web, también se ha desarrollado un registro público por parte de la Superintendencia Financiera de todo lo que ante ella ha sido depositado por parte de las compañías de seguro. Entonces, ahí en el portal web de la Superfinanciera, ustedes podrán consultar este ejercicio. Toda la estrategia Viva Seguro que a través del gremio de las compañías de seguros se ha desarrollado en Colombia ha sido pues, un programa de muchos aprendizajes donde se han logrado pues las compañías de seguros como masificar un poco el entendimiento de estos productos. De todas maneras sigue siendo un tema complejo, las aproximaciones tradicionales quizá hay que repensarlas precisamente porque no se ha logrado pues ese aumento de la penetración de los seguros. Hoy estamos en 2.8, bastante por debajo frente a países de la OECD. Entonces, pues muy importante lograr aunar esfuerzos para alcanzar un mayor nivel de penetración de los seguros, pero también a través del empoderamiento con herramientas y con conocimiento a los consumidores. En este capítulo del sistema de atención al consumidor, el SAC, pues merece la pena destacar algunos aspectos, ¿verdad? Los objetivos de todo este esquema fue fortalecer la normativa, evitar las asimetrías de información y procurar ese equilibrio contractual. Si se dan cuenta, pues muchos de estos propósitos definitivamente hacen parte de toda esta regulación de protección al consumidor que hemos visto desde los diferentes enfoques como sistema de administración que es identificar, medir, controlar y monitorear son fundamentales, ¿verdad? En este ejercicio. También pues la obligación de establecer políticas, lineamientos y procedimientos para el cumplimiento de todo este sistema va a ser fundamental. Dentro de esos grandes propósitos, objetivos, pues uno podría enmarcar todo el tema de la información que ya vimos, de las obligaciones de publicación en página web, las explicaciones que también vimos, las posibilidades de comparación en aquellos casos donde ya se ha podido desarrollar bajo esos criterios que atienden más a temas objetivos. Todos los retos de atención van a ser importantísimos aquí porque primero se establecen todo, se tienen que definir cuáles son todos esos roles y responsabilidades al interior de las organizaciones, de las entidades vigiladas, de la junta directiva, de los administradores, del responsable propiamente dicho de toda la articulación
de todas las acciones encaminadas a esta protección al consumidor, pero también en el marco de la atención, pues garantizar en esa posibilidad de acceder al consumidor a través de canales directos, a través de la Defensoría del Consumidor Financiero, que deberá pues nombrarse por cada entidad, o lo que se llama también el Ombudsman, o eventualmente también el tercer camino, que sería ante la propia Superintendencia Financiera. Finalmente, en materia de educación, hablar pues de que todo va enfocado no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, en lo que tiene que ver con esta cultura organizacional, las obligaciones de capacitaciones, todo el proceso de educación financiera que veíamos que se puede desarrollar a través del gremio, pero que también las compañías desarrollan directamente, y con todos los ejercicios de herramientas que van en el marco de ello. En este penúltimo punto, vale la pena hablar de las cláusulas abusivas. Definitivamente las cláusulas abusivas sí que tienen en Colombia una definición legal. Son aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor. Para establecer esa naturaleza y magnitud serán relevantes todas esas condiciones particulares de la transacción que se analiza. Entonces, vean cómo la Ley 1480 del Estatuto General del Consumidor definió el alcance de lo que es una cláusula abusiva, pero básicamente destacar ese desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor. Esa definición, pues, digamos, abarca múltiples, digamos, manifestaciones, pero lo segundo que valdría la pena destacar acá es que estas cláusulas abusivas resultan aplicables única y exclusivamente a los contratos de adhesión. Ya veíamos pues, esas afirmaciones del profesor Frenosa de que no necesariamente todos los contratos de seguro son de adhesión. Hay algunos en donde la parte fuerte no es la aseguradora, y eso implica pues efectivamente trasladar un poco este ejercicio de protección, incluso no aplicar estas reglas en esos asuntos. Ahora bien, cuando se trata de un contrato de adhesión celebrado por entidades aislada por la SUPE, como sería una compañía de seguros, pues resultará perfectamente aplicable todo este esquema de regulación de las cláusulas abusivas. Lo otro es que la aplicabilidad de todo este tema de las cláusulas abusivas, en el caso pues, de la definición y algunos aspectos de la ley 1480, va a terminar siendo suplementaria desde el Estatuto General del Consumidor, precisamente por razón de que en la ley 1328 ya se ha abordado de manera bastante exhaustiva la materia. En tercer lugar, los efectos. Pues la verdad es que incluir una cláusula abusiva en un contrato de seguro conduce pues a su ineficacia, o a entenderse, o a tornarse, torna como se entiende como no escrita, se torna ineficaz, y precisamente, digamos que el ejercicio que se ha intentado tanto por la ley como por la superfinanciera a través de circulares, ha sido pues el establecimiento de este modelo de listas negras, que establecen no solo unos criterios orientadores, sino incluso unos ejemplos de cómo podrían materializarse cada uno de ellos. Entonces vean cómo la ley 1328 trae a esos grandes supuestos que posteriormente fueron complementados pues, por parte de la Superintendencia Financiera en virtud de este literal E, pero miren pues que son esa prohibición de incluir estipulaciones o cláusulas contractuales en los contratos de adhesión. Pues vean que prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores, que inviertan la carga de la prueba, que incluyan espacios en blancos, otra que limite los derechos de los consumidores o exonera a tener la responsabilidad de las entidades, ¿verdad? Y uno pudiera hacer como de la vista de lo que hoy existe en la regulación de cláusulas abusivas, algunas destacadas, ¿verdad? Aquí traemos algunas de ellas, ¿verdad? Unas que impiden el cobro de perjuicios o imposibilitan pedir la terminación del contrato, las que limitan los medios probatorios, por ejemplo, que se dice usted me tiene que probar la ocurrencia y cuantía de esta manera y no me permiten, digamos, esa libertad probatoria que le asiste al reclamante. Lo otro sería toda esta que establece la renovación automática sin que el consumidor lo apruebe o lo haya autorizado o lo rechace incluso. El tema de facultar a las entidades vigiladas a contratar o renovar los seguros sin explicar, ¿verdad? Y violándole pues el derecho a la elección a los consumidores, las que autorizan a compartir datos personales sin que esté la autorización previa expresa del consumidor para ese fin, que definitivamente tiene que ser bastante bien informada, las causales de terminación del contrato de seguro no previstas por la ley, estas que condicionan el reconocimiento de la indemnización, ¿verdad? A actuaciones meramente potestativas de la aseguradora, que incluso podría uno también concebir más como una práctica abusiva. El tema de las modificaciones de condiciones depositadas, ¿verdad? Que dicen pues que se entiendan incorporadas automáticamente en el momento de la renovación. Definitivamente esa entrega del clausulado previamente va a seguir siendo importante, pero también pues las publicaciones en las páginas web pueden ayudar.
pero lo que sí no se puede decir es que lo que se deposita ante la super se entiende automáticamente incorporado dentro del contrato, ¿verdad? En ese proceso de renovación. Lo otro es no informar ese derecho a reintegro de la prima cuando la prima no devengada, cuando se revoca la póliza, digamos que eso lo toman pues como parte pues de todo este ejercicio. Dentro de las prácticas abusivas, uno pudiera pues enmarcar también como cuatro aspectos. Lo primero es que no existe pues propiamente una definición, pero la ley 1328 se trató de aproximar, e incluso la superfinanciera, en decir que las entidades vigiladas deben abstenerse de incurrir en conductas, ¿verdad? Al final está hablando de esas conductas, de esas acciones u omisiones, ¿verdad? Que hagan las entidades que conlleven precisamente esos abusos contractuales de la posición especialmente. La aplicabilidad es que está prohibida, todas estas prácticas están enlistadas pues, dentro de la circular básica jurídica y en la ley a las entidades vigiladas. Pues al final de cuentas aquí el efecto real es una sanción o una investigación pues a la entidad vigilada por parte de la superintendencia financiera y al igual que en las cláusulas abusivas pues hay unos criterios orientadores en la ley 1328, pero también unos listados que están agrupados entre cláusulas y prácticas abusivas por parte pues, de esa circular básica jurídica. En lo que tiene que ver con los criterios orientadores en general y las prácticas abusivas propiamente establecidas por la ley, vemos pues aquí el tema de la prohibición de las ventas atadas, me obligan a contratar un seguro, pues me obligan a contratar un producto más del que yo quiero, me inician o me renuevan un servicio sin que yo lo haya solicitado o lo haya autorizado, que es muy común en muchos de los temas, que me pongan a mí en caso de fraude, pues la carga de la prueba, entre otros aspectos. Aquí destacar también algunas de esas prácticas abusivas, ¿verdad? El primero es que los funcionarios sean los que firmen la declaración de asegurabilidad o que ellos la diligencien sin que me den a mí, sin que me den la información como consumidor, de que yo lo puedo hacer o al menos conocerlo. También los que condicionan ese reconocimiento de la indemnización, ¿verdad? A actuaciones meramente potestativas de la aseguradora, como decíamos. Este tema de las condiciones meramente potestativas de la aseguradora terminan siendo como esas malas prácticas de solicitar esos documentos para formalizar la reclamación, cuando verdaderamente en nuestro país tenemos una libertad probatoria de ocurrencia y cuantía. Este tema nuevo, pues de pagar remuneraciones a tomadores no vigilados por la super, precisamente por la realización de vinculaciones de sus clientes, usuarios como asegurados de las pólizas de seguros. Esto es lo que podríamos denominar esos seguros que no son simples, ¿verdad? Hay que cumplir las condiciones de esa simpleza para poder legitimar ese pago de la remuneración y que no estén incurriendo en la práctica abusiva, pero pues si son complejos, ahí sí se tornaría en que los seguros pues estaría incurriendo pues en esta práctica abusiva por parte de las compañías de seguros. Lo otro es inducir al consumidor a la adquisición en el crédito de vivienda de contratar otros productos para mejorar la tasa. Por ejemplo, tiene que contratar el seguro acá para que le dé mejor tasa, ¿verdad? Incluso hablan pues con esa misma entidad. Ahí hablan también de cobrar al consumidor por productos que este no haya autorizado, ¿verdad? Ya lo vimos previamente, o exigir documentos relacionados con la ocurrencia del siniestro propiamente dicho, la cuantía de la pérdida del contrato para atender la indemnización. Entonces, pues ahí vemos como algunas de esas prácticas abusivas. Y finalmente, en este capítulo, hablar de los temas de inclusión financiera. La inclusión financiera definitivamente también se traduce en un frente de la protección del consumidor. El gobierno tiene una iniciativa que es la Banca de Oportunidades. La Banca de las Oportunidades ha venido desplegando múltiples acciones en nuestro país, encaminadas pues a lograr esa verdadera llegar a toda esa población a la que no se ha podido llegar con los seguros precisamente por esa baja penetración, y como vemos la definición propiamente desde la inclusión financiera de los seguros inclusivos, que son aquellos orientados a ofrecer protección a mercados desatendidos o parcialmente atendidos, y que han demostrado pues precisamente una herramienta eficaz para todas esas trampas de pobreza o esos choques adversos, de acceder a préstamos, activos, a inversiones en general. Por ejemplo, el tema del gota a gota cuando muere una persona que genera unos grandes intereses, y que conduce pues a ver muy afectado a esa población. Hay una gran diferencia pues de los seguros inclusivos que se podrían convertir como en el género con los microseguros, que definitivamente pueden ser una especie de los mismos, que van mucho más enfocados a poblaciones vulnerables o poblaciones pobres. Ahí vemos pues el despliegue de acciones de conocimiento de la información por parte de la super en las cartas circulares, tratando de entender
esas acciones que las entidades han hecho para lograr ese incremento de la penetración o la inclusión financiera. A través de cartas circulares se solicita múltiple información anualmente a las compañías de seguros. Ahí vemos pues también destacar muchos esfuerzos del gobierno nacional para incentivar toda esta comercialización de servicios financieros. Ya hemos hablado pues de la banca de oportunidades, pero no exclusivamente ha sido a través de ellos, sino también de la flexibilización de muchas medidas, de la apertura, por ejemplo, de los espacios controlados de prueba o sandbox para el desarrollo de esos productos innovadores que permitan llegar a mayor población. Definitivamente todo este tema de las asimetrías en los tratamientos regulatorios en la comercialización de seguros, si bien ha evolucionado mucho recientemente con el uso de redes, los corresponsales y los temas de los tomadores, con la práctica abusiva que mencionábamos, pues definitivamente pues esas asimetrías paulatinamente han ido reduciéndose. Y como se ha anunciado en el proyecto de ley de reforma financiera, pensaría uno que se va a hacer un abordaje integral de todo el esquema pues, de comercialización e intermediación de seguros, más allá de los tradicionales conceptos de agentes, agencias y corredores, y de uso de red de corresponsales, sino verdaderamente como un gran esquema pues, de comercialización de seguros que busque la simplificación, pero también la ampliación pues, de las coberturas y de los seguros que están colocados en nuestro país. Hay un gran reto, ¿verdad? En la información. Tampoco tanta información como veíamos en la doctrina alemana de Mayer. Definitivamente tanta información tampoco es protección al consumidor. Siempre hay que brindar la información suficiente. Entre más simple, mejor los seguros. Y eso sí que tiene una relevancia suprema en todos estos seguros inclusivos, porque definitivamente son gracias a esa simpleza en la escritura de las coberturas, de las exclusiones, que se permite la llegada precisamente a esas poblaciones que hoy día no están cubiertas. Pues hay una iniciativa a nivel global que se llama el Access to Insurance Initiative, A2II, como se denomina, y ahí ellos tienen pues unos temas de definiciones, ¿verdad? Los microseguros responsables son para bajos recursos, muy inspirados pues en la IAIS, más allá de los valores asegurados y de las primas como Fasecolda lo ha querido aproximar en Colombia, tratando pues de lograr esos avances en las coberturas. También está todo este tema de los seguros masivos de bajo costo, de canales de fácil acceso, que por eso se ha justificado la proliferación de múltiples canales adicionales para lograr este ejercicio. En Colombia, particularmente para los temas de microseguros, no hay una regulación, pero también hay una conclusión del informe de la OIT que se hizo pues en alianza con Fasecolda, donde no necesariamente hay que tener una regulación específica. Ahora bien, en algunas de las regulaciones se ha promulgado por reducir, por ejemplo, los tiempos de reclamaciones, poder lograr, por ejemplo, todo este tema de los corresponsales ya no solo físicos, sino también móviles o digitales, para efectos. Entonces se ha ido dando un avance, pero no para particularmente para microseguros no hay esa regulación, aunque ya hay, por ejemplo, referencias de los seguros inclusivos existentes en el caso pues, del piso de protección social, que es este esquema, digamos, del pilar solidario, este pilar, digamos, bajo, en donde se busca proteger a los trabajadores, bien sea empleados o contratistas, que reciben ingresos inferiores al salario mínimo mensualmente. Entonces, ahí hay una invitación también a las compañías de seguros para participar de los seguros inclusivos y que perfectamente podrían cobijarse con estos microseguros por ser esa población la que recibe menos ingresos. Este tema de la regulación proporcional como intervención adecuada para cumplir con el primer eje, ¿verdad?, de todo este propósito, pues lo que hace es que este regulador está reconociendo que son importantes y que al final de cuentas el regulador en Colombia está súper abierto, está súper dispuesto, atendiendo estos principios básicos de seguros, a evolucionar la regulación y hacer los ajustes que correspondan para poder brindar las coberturas necesarias y que vaya enfocadísimo pues, a lograr esa verdadera inclusión financiera en esta materia. Y finalmente, en este marco, pues destacar la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera, que se introdujo con este COMPES de septiembre del año 2020, donde se reconoce, ¿verdad?, la importancia de los temas financieros, de poderlos incorporar como parte de las actividades cotidianas de todas las personas, entendiendo sus diferencias, hacen una especial relevancia en materia de seguros o esa alusión en materia de seguros a la carencia de instrumentos de gestión del riesgo para muchas poblaciones, especial, pero no exclusivamente para las rurales. Ahí Colombia tiene un alto potencial, como lo ha reconocido el propio Access to Insurance Initiative, el Network también Insurance,
Initiative que definitivamente han promulgado pues todas esas buenas intenciones y también se han sugerido pues algunas acciones como este piloto del desarrollo de los seguros paramétricos para el campo, seguros paramétricos que están definidos con índices o parámetros y que al final de cuentas se activan sin perjuicio pues del principio indemnizatorio al momento en que se ha producido esa situación que se interpreta como una afectación o daño, pues propiamente dicho, para, por ejemplo, los cultivos de arroz, de maíz o de cualquiera de estos cultivos que se hacen pues, en el agro. Los seguros paramétricos en el proyecto de ley de reforma financiera también se están abordando desde una perspectiva mucho más abierta para todos los ramos de seguros, no exclusivamente para los agropecuarios, como sí lo reconoce el Plan de Desarrollo, la Ley 1955, y eso pues va a permitir unas oportunidades de exploraciones adicionales en otros tipos de mercados, en otros tipos de ramos. Aquí también en la política destacan todas las oportunidades que se brindan a través del InsurTech, por lo que se están resolviendo todas esas fricciones a través de esta aplicación de tecnologías intensivas pues, a los temas de seguros. Y definitivamente vean pues, que ese propósito es ampliar la cobertura, ampliar la oferta de productos y servicios financieros a la medida, las necesidades de cada uno digamos, de las poblaciones, lograr ese mayor acceso y también algunos ajustes en la gobernanza institucional que conducen precisamente a todo este esquema. Pues definitivamente la protección del consumidor nos permite llegar a una serie de reflexiones. En primer lugar, pues mucha información tampoco es protección del consumidor. Hay que brindar la información que sea necesaria. Definitivamente la simpleza es la mejor forma de proteger al consumidor. El acceso inmediato, con toda la potencia que esto le brinda pues, a los consumidores de resolver esas inquietudes que ellos les asisten, pues va a cobrar una gran relevancia en todo el marco de la protección al consumidor, mucha evolución de la normatividad en Colombia en materia de protección al consumidor desde los diferentes frentes aristas, a pesar de que no exclusivamente es la regulación de protección al consumidor la que es protección al consumidor, sino efectivamente todas las acciones que el Estado ha venido generando alrededor pues, de que se cumpla ese propósito de que las compañías de seguro honren sus compromisos, cumplan con ellos a tiempo y al final se traduzca todo ello en esa protección del consumidor propiamente concebida. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes estas ideas, espero resulten de utilidad. Les deseo lo mejor. Un fuerte abrazo para todos.